Como asesor financiero, hubo un examen final y voy a presentarlo aquí para que vean en qué consistió. Es la presentación del trabajo final para conseguir el título de asesoría financiera de la Universidad de Oviedo. Y es resolver un caso. Se trata de un señor de 64 años, casado, tiene bienes gananciales. El perfil que tiene el paciente es agresivo, tiene alta tolerancia al riesgo, por lo cual vamos a buscar oportunidades en vez de tener miedos. Tiene un ingreso mensual de 3.400 por la pareja y tienen 2 viviendas de alquiler. Vamos a calcular que el promedio de vivienda de alquiler en el 2025 serían 700 euros al mes. Por otro lado, de esos 3.400 euros al mes, Pablo solamente recibe 520, siempre que no reciba más ingresos, por lo cual una de las maniobras que hay que hacer es que sea la mujer, Sofía en este caso, la inversora. La distribución queda así. Al año aproximadamente quedan estas distribuciones y recibe la pareja unos 4.800 euros al mes. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es saber que deben ahorrar entre un 10 y un 20% al mes. Eso daría aproximadamente unos 480 euros. Con esos 480 euros debería mes a mes ir ahorrándolo y con el tiempo vamos a ir decidiendo qué va a hacer con eso. Ahora bien, con lo que respecta a los ahorros, esta pareja tiene 900.000 euros. La distribución son 300.000 euros en acciones y 600.000 en fondos. Vamos a hacer una reestructuración para un perfil agresivo. Además nos dan en el caso que tiene una minusvalía fiscal de 40.000 euros. Eso quiere decir que podemos compensar 40.000 euros cuando se vendan los beneficios. Entonces, una de las distribuciones que yo planteo es esta franja de abajo. De entrada, al tener un perfil agresivo, descartamos la renta fija. Directamente voy a poner un 0%, aunque por edad debería ser aproximadamente un 35%, ya que estamos hablando de una persona de 64 años. Pero como decía Warren Buffett, es más importante el perfil que la edad. Entonces yo lo que hice en este caso fue plantear 0% en bonos, un pequeño porcentaje en fondos, pero principalmente no porque me guste, sino para aprovechar la plusvalía que tiene y no perder la minusvalía de 40.000 euros que tiene. De resto, para hacer un perfil agresivo, invertiremos el 70% en acciones. Ya veremos cómo los distribuimos. Y además haremos un 15% en inversiones más agresivas. Visto de una forma vertical, vamos a darle entonces el 15% a fondos, 70% a acciones y 15% a cosas más agresivas. Ahora, dentro de los fondos que vamos a utilizar para aprovechar los beneficios que este cliente tiene, voy a dividirlos en 2 lugares sencillos. Un lugar que le vamos a dar el 10% y voy a elegir un índice y va a ser lo más estable de todas las inversiones de este señor que vamos a hacer. Un 5% en un fondo con un perfil más agresivo y del 70% de las acciones he elegido 15 empresas, principalmente de market cap Muy alto. y menos inversiones en empresas de pequeña capitalización, y el 15% de alternativas he decidido distribuirlas de la siguiente manera: 5% en cripto, 4% de especulaciones con opciones, 3% especulando con futuros, vamos a dejar un 2% de efectivo para cubrir las garantías y un 1% de alto riesgo, Que es lo que Silicon Valley llama capital riesgo. Entonces, decidiendo para darle el 10% a un fondo estable, elegiría evidentemente el SP500, las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos. Mi favorito del SP500 es un ETF que cotiza como una acción, el SPY. que es el que cotiza y cualquiera puede comprar en cualquier momento del día. Pero como este señor tiene fondos, El de este caso de la presentación del trabajo final, para aprovechar esos beneficios vamos a usar un fondo, para que en el traslado de un fondo a otro no tenga que pagar ningún tipo de comisiones y se sigan manteniendo los beneficios. Entonces, de los fondos del SP500, uno que tenga una comisión muy baja y elegí uno de Amundi. Ahora, del 5% de algo más agresivo, he elegido el fondo de la India, del Nifty 50. pero como en este caso del trabajo final nos dicen que tiene un beneficio fiscal, pues seguimos manteniendo los fondos para mantener esa ventaja. Dentro de los fondos, JP Morgan tiene uno de la India, cuya comisión tampoco es muy alta, es del 1,5. Ahora bien, de los 600.000 euros que tienen fondos, vamos a dejar solamente 135.000 para cumplir los porcentajes que estábamos hablando. 10% del fondo estable, Un 5% en un fondo menos estable y el resto lo vamos a vender. El traspaso a estos fondos va a ser de aquellos que tienen los beneficios y solamente vamos a vender los que no nos hayan dado beneficios y lo vamos a conseguir en liquidez para poder seguir haciendo las inversiones en el siguiente apartado. En algún momento cuando se venda, se van a compensar los beneficios fiscales que tiene este señor y el resto se venderá al 19%.
se pagarán impuestos. Y aquí entonces vamos a la parte de acciones, que es mi favorita. Vamos a hacer la elección basados en el análisis fundamental, la distribución de las tres hojas de cada empresa. Voy a buscar como metas que tenga un ROE mayor del 30%, una deuda equity menor del 1, un PER entre el 20 y el 30 y un CAPEX bajo menor del 30%. Todo esto lo he estado explicando en los vídeos anteriores. Ahora bien, después de que cumplan estos requisitos, voy a intentar buscar que tenga una rentabilidad del income, o sea, de los ingresos netos anualizado, por lo menos mayor de un 15%. Una rentabilidad del beneficio por acción aproximadamente un 15% anual. Voy a tratar de buscar empresas que tenga una rentabilidad del ahorro acumulado por lo menos mayor de un 10%. La rentabilidad de la dirección, que es la rentabilidad de lo retenido del beneficio por acción, Simplemente es cómo ellos van rentabilizando ese. dinero retenido. También analizo que tenga una recompra de acciones, haga que por lo menos aumente un 4% la rentabilidad. Después hago el valor intrínseco de todas las acciones usando el free cash flow y espero que tenga por lo menos un 10% de descuento comparado con el precio actual. Es decir, que esté infraprecio. Y después hago una rentabilidad de qué pasaría si compro hoy basándome en el beneficio por acción en el momento actual según el precio que tiene hoy en el mercado. Esas son las metas que voy a tratar de buscar. Entonces, dentro de mis favoritas hice la siguiente tabla. Como siempre digo, no existe la empresa perfecta. En rojo pongo cosas que no me gustan. Por ejemplo, la deuda de Apple no me gusta. La rentabilidad del beneficio por acción de una empresa tan buena como Eli Lilly, la farmacéutica, tampoco me gusta. La rentabilidad del ahorro, por ejemplo, en Visa, tampoco me gusta. El precio que tiene actualmente Visa, de hecho, no es nada barato, no llega al 10%. Pero estas son las empresas que estoy poniendo aquí que más me gustan según los parámetros que estoy analizando, según mi criterio de empresas favoritas dentro de los sectores distribuidos. Aquí podemos ver que tengo elegidas de tecnología, tengo Apple, Google, Nvidia. Dentro de coches tengo Tesla, que confío bastante en ella. De farmacias tengo Eli. De métodos de pagos tengo Visa. Dentro de las empresas aseguradoras he elegido Chubb. Tengo una empresa industrial de aires acondicionados, Fitch. Tengo una empresa de construcción de viviendas en Estados Unidos. Tengo una empresa de ciberseguridad, una empresa de carreteras y elegí 4 empresas que fueran extra Estados Unidos. Dentro de mi gusto he elegido un banco de la India, he elegido Nintendo como una de las grandes empresas de Japón, he elegido una empresa energética, en este caso la empresa más grande de Irlanda, y he elegido una minera de Australia. Y todas estas empresas, ya que son mis gustos, se parecen mucho a la cartera mía en la vida real, solamente que La mía es un poco más humilde. ojalá llegar actualmente a esos montantes. Pero la realidad es que mi cartera está conformada prácticamente con estas empresas. El montante que le estoy distribuyendo es según mi criterio de calidad de la empresa. Por otro lado, también aquí he distribuido la categoría según el ESG, que es la sostenibilidad con respecto al medio ambiente. Y otras cosas Se ve que las empresas más grandes son más respetuosas, comparado con otras. Pero en definitiva, le estoy dando este diferente montante. según la calidad que considero. Y en lo que respecta a inversiones alternativas, voy a ser inclusive más atrevido y dentro del 5% de criptomonedas he elegido las dos más atractivas desde mi punto de vista, que es Bitcoin por su gran volumen y el Ethereum por el gran crecimiento que ha tenido últimamente. Le dedicaría el 2,5% del capital de este señor, que serían 22.000 euros. Me basaría principalmente en el análisis técnico, por lo cual debía haber comprado hace poco tiempo, aprovechando la caída que había tenido, buscando la línea de tendencia, pero ahora mismo tampoco sería un mal momento para comprar, sabiendo que el cálculo es que para dentro de un par de años probablemente, por ejemplo, Bitcoin llegue a 200.000, según los cálculos y según los analistas del tema. Ahora, con lo que respecta a opciones, tengo que decir que Rheinmetall, la empresa de armas alemana, yo la he estado siguiendo desde hace tiempo y cuando Donald Trump dijo que Europa se tenía que autoabastecer de armas, yo propuse, inclusive en el propio máster, de que se comprara Rheinmetall cuando de 600 subió a 1300 y todo el mundo dijo que estaba como si estuviera sobrevalorada. Yo me quedé un poco decepcionado porque claro, a mí me parecía que tenía un potencial mucho más alto y la demostración es que el tiempo me ha dado la razón. Ahora mismo puedes conseguir Rheinmetall a 2100, por lo cual si lo hubiera comprado a 1300 prácticamente se hubiera duplicado en 2 meses más, aunque yo hubiera entrado tarde ya se hubiera duplicado, porque realmente ese es un factor muy importante de macroeconomía Es estar pendiente de las noticias. y todas las del sector armamentístico iban a aumentar, era bastante obvio. Entonces,
Basándome en esto, ya a nivel de especulación, esperaría que hubiese una confluencia de las líneas de las medias móviles que demuestre que hay una implosión de concentración de personas comprando y vendiendo y que me produzca una caída de un 10%. Cuando ocurra esa caída del 10% de Rheinmetall, ya yo compraría opciones call, sobre todo at the money, pensando en unos 90 días que pudiera revalorizarse. Entonces, esa caída, si cae realmente a 1700, yo haría una compra a este Precio. esperando que subiera a 1900. Si llegase a 1900 ya vendería aproximadamente. Eso sería más o menos 270 opciones a 100 euros, que es lo que valdría la opción. Matemáticamente vemos que si compramos con una caída del 10%, necesitaríamos nada más que subiera un 5,6 para estar con el break-even, es decir, estar igual como si no hubiera pasado nada. Pero mi pronóstico es que si cae un 10%, se recuperará ese 10% y seguirá subiendo, por lo cual sería una opción especulativa aprovechando una caída de precios. Y así como usaría 2% para especular con la caída de Rheinmetall, me quedaría con otro 2% esperando otra caída de una empresa oportunidad. La dejaría en stand-by esperando que una empresa maravillosa haya caído por el motivo que sea y que yo la analice y que vea que haya caído por un motivo ajeno a la calidad de la empresa. Entonces haría lo mismo, compraría opciones call, principalmente at the money, trataría de buscar a 90 días, En otras palabras, trataría de aprovechar una empresa oportunidad. En lo que respecta al futuro, haría algo parecido, una especulación de un 3%. En el caso de este señor que tiene 900.000, utilizaría 27.000. Dentro de las commodities, me gusta la del petróleo porque estamos en el precio más bajo de los últimos 5 años. Tenemos el barril a 65. Y sabiendo que un contrato son 1000 barriles, tenemos que un contrato de futuros, por ejemplo, a un año son 1000 barriles. Eso estamos hablando que sería 65.000 euros. Pero como sabemos en futuros, no hay que desembolsar un montante específico, sino simplemente tener unas garantías. Y como las garantías suelen ser un 20%, tendríamos que tener disponible unos 13.000 euros aproximadamente de garantías, por lo cual sería una especulación esperando que el precio del petróleo suba. Yo principalmente apostaría a la subida del petróleo porque todavía no se ha resuelto el problema de Ucrania y está calentándose continuamente más el tema de Israel e Irán. Con que siga un poco más la tensión entre estos dos sitios, yo no tengo ninguna duda en que el petróleo puede volver a llegar a 120, 130 como llegó hace pocos años. Entonces podría ser una inversión a futuro bastante especulativa, pero yo creo que con bastante posibilidad de multiplicar esa rentabilidad. Me quedaría con un 2% de efectivo dentro de las inversiones porque las garantías sabemos que son fluctuantes y tanto para las opciones como los futuros me gustaría tener capital disponible para poder tener un colchón y manejar las garantías con mayor tranquilidad. Y dentro de las empresas de capital riesgo, ya que conozco un poco el tema de la medicina, he elegido dos empresas que podrían ser interesantes como empresas pequeñas, atrevidas y que podía hacerse ya sea como inversión en bonos, inversión en acciones o en crowdfunding de alguna de ellas dos. Una de ellas es una empresa de creación de prótesis de 3D personalizadas, ya sea prótesis de cadera, y esta es una empresa vasca. Y otro tipo de empresa es empresas de exoesqueleto, con personas que tengan movilidad reducida, que les puede ayudar a desplazarse y aumentar la calidad de vida. Esta también es otra empresa española, catalana, que podría darnos una rentabilidad importante, solamente tal vez con un 1%, esos 9.000 euros se podría rentabilizar a un porcentaje muy alto. Tenemos que saber que las empresas de capital riesgo se multiplican de una forma exponencial cuando realmente son rentables. El problema de la capital riesgo es que no todas son rentables. Por eso se consideran empresas de alto riesgo. Y esta fue la presentación que yo hice de este caso, de la presentación del máster. Y como anécdota tuve un problema que aquí todas las diapositivas han estado correctas, pero en la vida real cuando me tocó ponerme de pie, pues por cuestiones del destino se me desconfiguró todo. Las diapositivas se ve que lo había guardado en un PowerPoint en una versión diferente y el momento de la exposición todo se desconfiguró y tuve más o menos que hacer la exposición en unas condiciones bastante incómodas y eso me hizo estar bastante nervioso y muy poco a gusto a la hora de presentar unas diapositivas terribles por la desconfiguración. Y es por esa desconfiguración que estoy haciendo esta exposición aquí para quitarme la espinita de poder haber explicado de una forma fluida cuál era mi propuesta para este señor y sus 900.000 euros de inversión. Hemos acabado el máster y a partir de ahora ya somos asesores financieros oficiales, avalados por la CNMV para poder asesorar en cualquier momento.